Hay una clasificación funcional que es parecida a la NIJA. 1. No hay limitación de la actividad física. 2. La limitación es leve. 3. La limitación moderada. Y 4. Ya es una limitación completa para la actividad física. ¿Cuál es el plan de trabajo? Hay que pedir un hemograma donde vamos a encontrar policitemia secundaria. Realizar pruebas de función pulmonar y también análisis de gases arteriales, lo que va a permitir identificar enfermedades pulmonares de fondo. Una espirometría donde vamos a encontrar, dependiendo de lo que haya de fondo, si hay EPOC, un volumen expiratorio forzado al primer segundo disminuido. La prueba de difusión de gases es una disminución de la difusión de monóxido de carbono. Puede ayudar a orientar hacia la enfermedad de fondo, en este caso la EPIC, fibrosis pulmonar. La polisomnografía, cuando tenemos de fondo la sospecha que haya apnea del sueño. En el electrocardiograma vamos a encontrar básicamente signos de hipertrofia ventricular derecha. ¿Cuáles son los criterios de hipertrofia ventricular derecha? Lo estamos viendo en la parte baja de la diapositiva. En B1 la relación R sobre S mayor de 1, R mayor de 7 milímetros, S menor de 3 milímetros. También podemos encontrar el complejo llamado M, es decir, RSR', que lo encontramos cuando hay bloqueo de rama derecha. Pero en este caso lo podemos diferenciar porque en bloqueo de rama derecha el QRS está prolongado, más de 0,10 segundos. En cambio, aquí en hipertrofia ventricular derecha el QRS es normal. En conclusión, reconocemos que hay una hipertrofia ventricular derecha cuando hay R's altas en B1, en B2, en la cara derecha del corazón. Y hay que recordar que la relación R sobre S debe ser mayor de 1 y la onda R en B1 más de 7 milímetros. Y el eje también va a estar desviado hacia la derecha, va a ser mayor de más 100 grados. Estamos observando, la flecha está señalando una onda R alta. La onda R debe ser pequeña en B1. La onda R, ustedes saben, en B1 está originada por la cabeza del vector 1, que es la cabeza del vector de activación septal. Y normalmente la onda R es pequeña en B1 porque el grosor del ventrículo derecho es de apenas 3-4 milímetros, es bastante delgado. Y la amplitud de un complejo va a depender del grosor de la pared ventricular. También podemos encontrar hipertrofia auricular derecha. Observamos que la morfología de la onda P va a estar alterada, es una onda P puntiaguda, lo que se conoce como P pulmonar. Y la amplitud va a ser mayor del límite normal superior, mayor de 2,5 milímetros, con una duración normal. Y en B1 vamos a encontrar que la onda P, normalmente en B1 va a ser positiva, negativa, isoeléctrica, isobifásica, pero en este caso va a ser más positiva que negativa. También podemos encontrar signos de sobrecarga del ventrículo derecho, que puede ser sistólica, es una sobrecarga de presión, o que puede ser diastólica, que es una sobrecarga de volumen. Sistólica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Ondas T negativas, asimétricas e infradesnivel del ST. Diastólica, ¿qué vamos a encontrar? Unas ondas T altas y asimétricas. En la placa de tórax voy a encontrar también signos de crecimiento de la arteria pulmonar y de hipertrofia de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Vamos a observar la flecha en movimiento, el arco medio del borde izquierdo del mediastino. Y va a haber una dilatación de este arco medio, sobre todo en la parte superior, que está indicando dilatación de la arteria pulmonar. Después
El corazón en el arco inferior, siguiendo con el borde izquierdo del mediastino, va a estar en punta, lo cual nos está indicando hipertrofia del ventrículo derecho. Finalmente, en el borde derecho del corazón, en el arco medio, va a estar dilatado, y eso corresponde a una dilatación de la aurícula derecha. Estamos viendo aquí también los mismos signos, tanto en una vista frontal como una vista lateral. En esta tomografía, la dilatación, la gran dilatación de la arteria pulmonar. En la tomografía de ventilación-perfusión, defectos de perfusión con ventilación normal. Esto cuando tenemos de fondo tromboembolismo pulmonar. La tomografía de alta resolución, que está poniéndose de moda para hacer el diagnóstico, incluso el tromboembolismo pulmonar, está desplazando a la gamografía de ventilación-perfusión. Nos va a permitir el diagnóstico de enfermedades de fondo como EPIT, enfisema, tromboembolismo pulmonar, hemangiomatosis capilar. No hay que olvidarse de la angiografía pulmonar. En el caso, cuando esté indicado, en el caso de un tromboembolismo pulmonar, cuando el diagnóstico es dudoso, cuando las imágenes, sea gamografía o sea tomografía, no permiten un diagnóstico definitivo de una enfermedad pulmonar oclusiva. También el angiotep de tórax, que va a permitir observar defectos de llenado de ramas segmentarias basales derechas, como en este caso, como estamos viendo en esta tomografía. El ecocardiograma nos va a permitir evaluar las variables tipo hemodinámicas del corazón y ver si hay anomalías, lesiones valvulares de fondo o cortocircuitos, chance, izquierda, derecha. Esta pregunta es una mujer fumadora de mediana edad y consulta porque tiene disnea progresiva. Encontramos en el estudio de gases arteriales hipoxemia, pero que se corrige con el oxígeno. Hay hipocapnia y una disminución de la capacidad de difusión del monóxido de carbono. ¿Cuál es la siguiente? Es la patología más probable. Y estamos frente a un cuadro de hipertensión pulmonar, que puede estar relacionada a el antecedente de tabaquismo, el sexo de la paciente, y encontramos hipoxemia que se corrige con oxígeno y también por la disminución de la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Y la enfermedad pulmonar ha llevado a hipertensión pulmonar. Se puede hacer también la prueba vasodilatadora. Es positiva si la presión media arterial pulmonar es menor de 40 milímetros de mercurio. Hay que realizar cateterismo para medir la presión de la arteria pulmonar. Luego se administra un fármaco vasodilatador y luego se vuelve a medir la presión. Se dice que la prueba es positiva cuando hay una disminución de la presión media de la arteria pulmonar menor de 40 milímetros de mercurio. También si hay una disminución mayor de 10 milímetros de mercurio. Una prueba positiva ofrece un mejor pronóstico para esta enfermedad. Pasemos al tratamiento no farmacológico y farmacológico, una serie de medicamentos que podemos utilizar. En el tratamiento no farmacológico hay que utilizar oxígeno. Y el objetivo es llevar la saturación por encima del 90%. El flujo tiene que ser bajo, a 1.5 litros por minuto. También se puede realizar fisioterapia respiratoria, evitando, por supuesto, ejercicios muy exigentes. Cuando la clase funcional es 2, 3 y 4, podemos indicar diuréticos, vasodilatadores, anticoagulantes, calcio antagonistas y digoxina. En clase 2
Están indicadas los inhibidores de la fosfodiesterasa y los inhibidores de los receptores de endotelina. Y en clase 3-4 se puede indicar la prostacyclina o análogos de prostacyclina como epoprostenol. Diuréticos. Tenemos los diuréticos de ASA. Todavía no se han realizado estudios clínicos randomizados adecuados con los diuréticos de ASA, pero van a estar indicados para disminuir la congestión derecha, la insuficiencia cardíaca derecha. La dosis va de 40 a 80 miligramos y hay que dividir en dos dosis. No se debe dar diuréticos de ASA solamente una dosis, porque estos furosemida solamente actúa de 4 a 6 horas. Si damos solamente en la mañana, en la tarde, como respuesta a esto, los riñones van a resolver mayor cantidad de agua y de sodio, y el efecto de los diuréticos va a ser menor. Digoxina, el grupo de los digitálicos, va a actuar aquí, va a estar indicado cuando hay insuficiencia cardíaca derecha. Tampoco tenemos una evidencia para decir que realmente son eficaces en hipertensión pulmonar primaria. Se emplea también cuando hay fibrilación auricular en cualquier clase funcional. Los digitálicos sirven para tratar la insuficiencia cardíaca derecha. Vasodilatadores como adenosina, como óxido nítrico, demuestran eficacia en hipertensión arterial pulmonar. Los calcio antagonistas están indicados sobre todo en hipertensión arterial pulmonar primaria, pero que responden al test vasodilatador, y va a aumentar la sobrevida de estos pacientes un 20%. Nifedipino y diltiazem son los calcio antagonistas indicados. La warfarina, que está en el grupo de los anticoagulantes. La warfarina, como ustedes saben, va a inhibir la interconversión de la vitamina K, inhibiendo una enzima que es la reductasa del epoxio de vitamina K, y al inhibir esta enzima se inhibe la activación de los factores 2, 7, 9 y 10. La warfarina va a prevenir el tromboembolismo pulmonar. Se requiere un INR terapéutico entre 1.5 a 2.5. ¿Dónde se va a encontrar mayor beneficio? En hipertensión pulmonar primaria. En clase funcional 2, inhibidores de la fosfodiesterasa e inhibidores de los receptores de la endotelina. Los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, donde no solamente vamos a tener al sildenafilo, sino también atadalafilo y vardenafilo. Produce un aumento del GMP cíclico. De esta manera se induce la relajación y la antiproliferación de las células musculares lisas vasculares. Antagonistas de los receptores de la endotelina, como el bosentan. Está indicado en pacientes con hipertensión pulmonar primaria en clase 2, y también cuando está asociada a una enfermedad de tejido conectivo como es la esclerosis sistémica progresiva. Hay que tener cuidado, precaución controlando las transaminasas, porque puede haber daño hepático como efecto secundario. En clase 3-4 ya vamos a usar la prostacyclina y sus análogos. El epoprostenol endovenoso en infusión continua. Va a actuar como un vasodilatador pulmonar, como va a tener un efecto de antiagregación plaquetaria y va a mejorar las lesiones de las células endoteliales. Sin embargo, no mejora la clase funcional. Tenemos también al T-prostinil por vía subcutánea, verapros sódico y alilopros inhalado.
Ese sería un cuadro resumen. En clase funcional 1, tratamiento no farmacológico. Clase funcional 2, 3 y 4, diuréticos, digoxina, calcio antagonistas y anticoagulantes. Y vasodilatadores. Clase 2, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como sildenafil, antagonistas de los receptores de endotelina. En clase 3, 4, prostaciclina, análogos de prostaciclina. Si no da resultado, hay que combinar dos de los medicamentos recomendados. Y si no da resultado, trasplante de pulmón. Una paciente diagnosticada de hipertensión pulmonar en clase funcional muestra mínima reducción en la resistencia vascular luego de la administración de adenosina endovenoso. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento de elección? En este caso, el tratamiento de elección es los anticoagulantes, que también demuestran que mejoran la sobrevida de los pacientes.